Comenzamos la segunda parte de la instalación eléctrica sin movernos del sitio porque vamos a topijo hoy. En la primera parte teníamos el orden de montaje, el esquema eléctrico, la selección de componentes y una lista de la compra, con los dos regalos que os habíamos prometido. Esta segunda parte trataría de las dudas frecuentes que tenemos a la hora de diseñar, planificar e instalar los componentes en la instalación eléctrica de nuestra furgoneta. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Muy buenas camaradas, me voy a colar un momentito mientras lo estoy editando para comentaros e informaros a todos aquellos camaradas que no nos seguís en Instagram de que ya hemos comunicado nuestra primera quedada del mono migrador. Por fin, muchachos. Oh yeah. Que va a ser en Alicante a las 7 de la tarde. Podréis preguntarnos todo lo que queráis, que para eso estamos. Al final de este vídeo os vamos a dejar todo bien especificado, el día, la hora, el lugar, para que no haya ninguna duda. Y os dejaremos algunas sorpresitas que tenemos también para este día tan importante para nosotros, que tenemos muchas ganas de conocer por fin a nuestros camaradas en vivo y en directo. Así que al final del vídeo está todo bien detallado, con sorpresas incluidas, ¿eh? Así que venga, vamos a seguir editando aquí al señor Federico y lo tenéis el vídeo en 0, vamos. La teoría dice que los policristalinos son más ecológicos, punto a favor, porque son más modernos y la huella de carbono, lo que se consume para fabricarlos, es menor. Pero los monocristalinos son más antiguos, son más eficaces, están más testados, hay más variedad, etc. Entonces, ¿cuál conviene instalar? En una furgoneta, por regla general o en la mayor parte de los casos, yo os diría que conviene instalar monocristalino. Al ser más eficaces, con una menor superficie de panel solar, vais a producir más energía. Por mucho techo y mucha furgo que tengáis, el espacio siempre es limitado. Tenéis un panel aquí, luego la claraboya, luego que si ponéis el toldo, no sé qué historia, queréis poner 2 paneles, ya no os entran. Un panel solar monocristalino es más eficaz, aunque sea un poquillo más caro. Si fuera en una casa de campo, a lo mejor os diría, pues vale, da lo mismo el tamaño o el espacio. En una furgoneta no importa el tamaño. Así que monocristalino casi siempre será más recomendable por esta razón. Tamaño de la batería y tamaño de los paneles solares. Esto en la planificación o en la elección de componentes ya lo acabamos de ver, pero por regla general los paneles solares están entre 100 y 200 vatios. Nosotros tenemos 2 de 100 monocristalinos. En cuanto a las baterías habitualmente siempre de gel, ya lo sabéis por qué, eso no me voy a meter ahí. Pero van desde los 85 amperes para instalaciones pequeñas hasta los 200 y pico, que son las baterías estas grandes de camión, para instalaciones más interesantes. En nuestro caso, como llevamos mucho componente, que si la Webasto, que si la resistencia, mucha luz, muchos cargadores, muchas baterías, cámaras y muchas historias, hemos elegido una grande, una batería de 230. Esto es muy importante que vaya acorde al resto de la instalación, como comentaremos más adelante. Y por supuesto de la autonomía que queramos. Si hemos planificado un consumo de tanto y queremos a lo mejor ser autónomos y vivimos en Galicia 2 días, sabemos que la batería será un poquito más grande o tendremos que hacer un poquito más grande de lo que debería. Esto tiene mucho que ver luego también con la durabilidad de las baterías. Importante ver luego los errores típicos que cometemos a la hora de planificar nuestra instalación eléctrica. Para todo esto os vais a la plantilla, el Excel, el regalito, y diseñáis vuestra instalación en base a vuestros consumos y vuestras necesidades. La batería secundaria se cargará desde 3 o se puede cargar desde 3 fuentes de alimentación en una furgoneta. La primera y la más importante, la que más atención tenemos que prestar, son los paneles solares. Importante llevar una buena cantidad de paneles solares para poder alimentar y suministrarnos la energía necesaria solo con los paneles solares o mayormente con los paneles solares. Depende del tipo de uso que le vayáis a dar a la furgoneta. Nosotros vamos a echar muchas horas de carretera, entonces sabíamos que jugábamos también con el alternador. Segunda fuente de alimentación en una furgoneta. Motor. Cuando la furgoneta está en marcha, el alternador empieza a cargar la batería principal y la principal la secundaria. Diréis, hey, ¿y no se descargará cuando esté parado el motor? No, porque hay un relé separador que lo que nos hará es de interruptor y cuando únicamente la furgoneta está en marcha, cargará nuestra batería secundaria. Ese relé es súper económico, el manual vale 11 o 12 euros y el automático vale a lo mejor unos 50. ¿Qué diferencia hay entre automático y manual? Automático funciona por voltaje. Cuando el voltaje supera los 14 o así, abre y empieza la carga de la batería secundaria, solo. Si tenemos el manual, este se activará únicamente cuando el alternador en funcionamiento mande una señal
con el famoso D positivo al relé separador, este te desactive la bobina y así nos cargará la batería secundaria. Cuando el vehículo no esté en marcha, no esté funcionando, este se desconectará y dejará de pasar la energía entre una batería y otra. Por lo tanto, nuestra batería principal queda siempre protegida. Y por último, la posible toma externa de 220 desde un camping. Importante tener en cuenta esto, esa es casi la única toma que nos obligaría a tener certificado eléctrico. Porque si ponemos un inversor, aunque tengamos 220 puntualmente con el inversor, no nos haría falta certificado eléctrico. En cambio, si nuestro 220 es permanente y tenemos toma externa, ahí sí que nos hará falta un certificado eléctrico. Así que si os queréis planificar para poner una toma de camping, que siempre puede ser útil, tened en cuenta que os hará falta necesariamente ese certificado eléctrico, que puede estar en torno a los 100 o 150 euros, depende del colega que os lo facilite. Por lo tanto, más interesante es alimentar batería secundaria con paneles solares, luego con motor y luego con cambio. Lo más correcto sería medir la densidad de electrolitos de la batería, pero para ello tendríamos que abrir la batería, tener un densímetro y acceder a los ácidos. Hay una manera más sencilla, que es la más habitual, que es medir la tensión entre los bornes. ¿Esto cómo se mide? Simplemente con un voltímetro. Un voltímetro electrónico común, que te vale a lo mejor 4 o 5 euros, o los que trae el propio regulador, o la centralita. Cualquiera de esos voltímetros te medirá la tensión entre los bornes de la batería y con ellos podéis estimar el nivel de carga de la batería. Van desde los 11,7, 11,8, que está al 10% imaginaos la batería, hasta los 12, 12,1, 12,2, que puede estar al 100%. Imaginaos el supuesto que tenemos dos baterías. Conectarlas en paralelo supondría mantener la tensión sumando sus capacidades. Conectarlas en serie supondría duplicar su tensión manteniendo su capacidad. En una furgoneta lo que buscaríamos sería conectarlas en paralelo, porque la tensión a la que nos interesa trabajar es a 12 voltios. Ahora bien, ¿es recomendable? No. Teóricamente, una instalación correcta de dos baterías iguales no tendría por qué suponer un problema una conexión en paralelo, ya que sería como casi duplicar una batería de manera exacta. ¿Qué ocurre? Que aún con la misma marca y con la misma batería y con el mismo amperaje y con exactamente el mismo modelo de batería, es muy difícil que consigamos tener la misma batería. Y con el paso del tiempo podrían diferenciarse y contener densidades de electrolitos diferentes. Lo que ocurre con las conexiones en paralelo es que ambas baterías tienden a igualar su concentración de electrolitos. Entonces, mientras no sean iguales, siempre va a haber trabajo, va a haber una transferencia de carga entre ambas baterías. ¿Esto a qué va a llevar? A posibles sobrecalentamientos en los cables, a un desgaste mayor de las baterías y a un desperdicio de energía, ya que estos ciclos de carga y descarga o estos procesos de igualación entre baterías tienen una descarga residual que no utilizamos verdaderamente. Entonces, conectarla en serie no es una alternativa y conectarlas en paralelo no es recomendable. La diferencia principal de estos reguladores, o la que nos interesa a nosotros, es el rendimiento que sacan de los paneles solares. Imaginemos el caso de que tenemos una buena cantidad de horas de luz y de sol al día. Los reguladores del tipo PWM utilizan el voltaje de la batería para producir la energía desde los paneles solares. Eso significa que si el panel solar está a pleno rendimiento y produciendo mucha energía, esto utilizará únicamente lo que le permita la batería. Imaginamos si es de 12 voltios, trabajará únicamente a 12 voltios y todo el sobrante que tengamos lo desechará, quedará como un desperdicio. Los MPPT tienen la capacidad de utilizar toda la intensidad producida por el panel solar independientemente del voltaje de la batería. Se estima que se puede mejorar el rendimiento de los paneles solares en torno a un 30%. En nuestro caso hemos puesto por supuesto, MPPT. Primero es importante diferenciar entre potencia y energía. El término potencia hace referencia a la demanda de X aparato en un instante concreto. Se mide en vatios hora habitualmente. El término energía hace referencia a el gasto energético, válgame la redundancia, en el tiempo en el que el aparato está en funcionamiento. Habitualmente se habla de día. Por ejemplo, si un ordenador que consume 25 vatios o 30 vatios hora y está enchufado 4 horas, consumirá unos 120 vatios hora día. La potencia del inversor nos hace referencia a la potencia máxima que el inversor puede suministrar. Un inversor de 1000 vatios no podrá alimentar a equipos o a conjuntos de equipos que superen el consumo de 1000 vatios del inversor, ya que este desconectaría en el instante
en el que se superara ese umbral para proteger todos los elementos que conlleva. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una planificación de qué tipo de equipos vamos a utilizar, durante cuánto tiempo o en qué momentos, y en función de eso elegir el inversor. Y los inversores de onda sinusoidal pura en vez de la modificada lo que tienen son picos de arranque más elevados, más o menos del doble habitualmente. Por ejemplo, un inversor de onda modificada pura de 1000 vatios tendrá un pico de 2000. Estos picos se utilizan para utilizar elementos cuya potencia de arranque sea elevada, por ejemplo motores, bombas, etcétera, que en un primer instante necesitan picos más elevados, precisarían de inversores de este tipo. Los inversores son los encargados de transformar la energía continua de la batería en corriente alterna, la 220 o 230, ¿vale? Que le pedimos para X elementos o X componentes que vayamos a utilizar, una batidora, el cargador del portátil, etc. En nuestro caso tendremos que elegir la potencia del inversor en función de la tensión de las baterías. Baterías con una tensión de 12 voltios, que serán las que trabajaremos normalmente en campers, en furgonetas, no deberían llevar, dicen los expertos, inversores de más de 1000 vatios. Baterías de 24 voltios más de 2000 y baterías de 48 voltios más de 3000. ¿Esto por qué? Porque si sobredimensionamos el inversor para con la batería que tenemos, corremos el riesgo de producir descargas muy rápidas y muy al límite en las baterías, con lo que acortaríamos la vida media de dicha batería. Independientemente de qué se esté buscando, lo suyo es para una camper que tenemos batería siempre de 12 voltios, un inversor de 1000 onda pura pico 2000 es lo más recomendable. Muy bien, camaradas, si veis descuadrado el enfoque o cambiado el encuadre es porque me quedé sin batería y esto es el día siguiente y además tengo vincha, pero la misma camiseta chula. Esto no os importa, esto os debería dar igual, en fin. Lo primero, ¿hace falta un cargador de batería? Si ya tenéis el regulador para cargar la batería desde los paneles solares, ya tenéis conectada la batería secundaria a la principal del motor mediante el relé, solo quedaría la toma externa de camping. Ahí es cuando nos haría falta un cargador. ¿Por qué? Porque cuando nos conectemos a un camping, ese 220 tiene que entrar a través del cargador a la batería secundaria. Si no queréis conexión de camping, pues no os hace falta cargador. Si queréis conexión de camping, sí, al turrón. Cargador, hay que tener en cuenta tres cosas, digamos. Una, el amperaje del cargador tiene que estar en torno al 10 o el 15% del de la batería. Si tenemos una batería de 100 amperes, un cargador que cargue a 10 amperes sería lo suyo. Si tenemos una de 200, uno que cargue a 20. Por otro lado, el voltaje al que trabaja, si nuestra batería es de 12 voltios, tiene que ser un cargador que trabaje a ese mismo voltaje, que no trabaje a 24 o 48. Y por último, la marca. Hay muchas marcas por ahí. Yo en este tipo de elementos no me iría a marcas demasiado chinas, buscaría una marca recomendada, una marca fiable, una que por lo menos me haya recomendado aunque no la conozca, para buscar algo de fiabilidad, porque hay muchísimas marcas compitiendo en el mercado y hay de todo. Muy bien, camaradas, hasta aquí esta segunda parte donde hemos tratado las dudas frecuentes, lo principal que se suele preguntar, ¿se van a elegir o se va a diseñar toda la parte eléctrica de una de las furgonetas? No, también tenéis la posibilidad de comprar los elementos que hemos usado nosotros a través de los links de compra que también estarán en la descripción, y siempre con este tipo de cositas nos ayudáis un montón. Y lo más importante, difundir el mensaje, compartirlo con vuestros camaradufos, eso es lo que más nos puede ayudar. A los que no nos seguís por Instagram, recordad que vamos ahí, camperización al día, cosillas al día, siempre en nuestro Instagram del Mono Mirador. Os esperamos por ahí. Así que sin más dilación, se acaba otro vídeo y nos vemos en la parte número 3.